¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Miércoles, día de fútbol y además de fútbol sin anestesia. En nombre de todo el equipo de La Razón les doy la más cordial bienvenida, especialmente en nombre de Jorge Barraza, que es el director, creador y conductor de este espacio, que hoy por hoy se encuentra de viaje en Europa. Así que bueno, pues estaré acompañándoles, si usted así lo permite, en los próximos dos programas, este presente y el subsiguiente programa. Después Jorge retomará a la normalidad al 100%. ¿Qué semanita está la del fútbol boliviano? Seguramente usted tendrá presente lo que se debatía, lo que se discutía hasta la semana pasada. El campeonato empieza ahora el 14, ¿no es cierto? Faltaba definir algunos detalles, no menores, por cierto, por ejemplo, la cantidad de equipos que iban a disputar este torneo, quiénes finalmente iban a quedar desafectados, cuál iba a ser el resultado de los fallos y, entre otras cosas, una de las inquietudes que tiene la población es por dónde voy a poder ver a mi equipo de fútbol durante la presente temporada. Bien, todos esos temas han prácticamente sido archivados porque la Federación Boliviana de Fútbol decidió optar por un campeonato amistoso, ¿no es cierto? Un torneo en el que van a participar todos, inclusive aquellos que ya no deberían formar parte de la estructura del fútbol profesional boliviano. Uno de ellos ya, por cierto, antes de que comience siquiera el campeonato, ya ha anunciado que no va a tener chances de poder participar porque no tiene plantilla. En fin, una situación realmente complicada la del fútbol nacional, y en medio de todo ese contexto, evidentemente, las miradas estuvieron puestas muy lejos de aquí, a muchos miles de kilómetros de Bolivia, concretamente en territorio inglés, ¿no es cierto? Y particularmente en la ciudad de Manchester, allí hasta donde Bolívar se trasladó para realizar parte de su pretemporada. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de ese tema. Es un tema que está muy fresquito, muy reciente, y por supuesto vamos a darle también un poco de vuelo a todo lo referido a este campeonato que está empezando precisamente en esta jornada. Esta tarde, en unas horas, se empezará a disputar este torneo amistoso. ¡Qué fútbol boliviano el que tenemos! Les doy la más cordial bienvenida y queremos entrar en materia con este video que ha preparado nuestro equipo. Y por supuesto, antes que me olvide, un saludo muy cariñoso, muy especial a todos quienes nos sintonizan a través de Palenque TV y por supuesto las diferentes plataformas de La Razón. Otra vez, muy bienvenidos y nos metemos en materia. Bueno, este es un video que ha preparado justamente el equipo de comunicación del Club Bolívar como agradecimiento a todo lo que vivieron allá en Manchester. Fueron prácticamente 2 semanas, nosotros tuvimos la posibilidad de seguir a través de diferentes medios que tuvieron la suerte de acompañar a la delegación del Bolívar y por supuesto hemos estado muy bien anoticiados, pero nos ha parecido pertinente y quiero agradecerle enormemente el esfuerzo que está haciendo porque sabemos que ha llegado hace poquitas horas nomás acá a Bolivia. Seguramente la familia lo ha demandado, los amigos, la institución, el club, todo el mundo lo ha demandado. Él ha estado fuera justamente acompañando a este equipo durante estas 2 semanas, pero nos regala una horita de su tiempo y nosotros vamos a aprovecharla muchísimo, muchísimo. Quiero darle la bienvenida y agradecerle la amabilidad, la gentileza que ha tenido de acompañarnos en esta mañana y engalanar, por supuesto, a nuestro fútbol sin anestesia, a Jorge del Solar Bueno. Él es vicepresidente del Club Bolívar. Jorge. Gringo, ¿cómo estás? Un saludo. Oye, qué gusto, che. El gusto es mío. Dice Muchas que gracias por la cuando uno invitación. vuelve de Manchester, vuelve lleno de Manchester, lleno de Inglaterra. Quiero partir con una primera pregunta, Jorge. ¿Cuándo te enteraste que ibas a ir a Manchester? ¿Cuándo se supo esto? La verdad que fue el año pasado, más o menos en noviembre. Cada año, desde los últimos años, hemos planificado una pretemporada tratando de salir afuera, sobre todo por el roce de los partidos y un poco también aislar el grupo del día a día, tenerlo junto. El 2022 o 23 fuimos a Bogotá, el 22 me acuerdo, fuimos a Bogotá con Sago y nos agarró COVID a todos encima. El 23 fuimos con Beñat a Buenos Aires, estuvimos jugando varios partidos ahí. Y el año pasado, que fue un año complicado, salimos a Perú cuando el primer año llegó Robato. Y estábamos en esa planificación cuando Marcelo nos sorprendió, nos dijo, bueno, es el centenario, así que hay que hacer algo especial. Voy a hablar con la gente del Manchester City, que es socia de él, amigos muy cercanos de él. Dijo, me parecía al principio una locura. Dije, ay, Marcelo, las locuras de Marcelo, como siempre.
Y bueno, se cristalizó, se dio, nos dio la noticia, nos dijo, bueno, vamos a ir a Manchester, así que preparen todo. Que no era fácil, el tema de visas, por ejemplo, era un dolor de cabeza. Tuvieron que venir y de los jugadores del partido de Cochabamba, que la gran final al día siguiente, que era 23 de diciembre, todos corriendo a las entrevistas para las visas. Ahí el consulado nos ayudó muchísimo también para poder agilizar el proceso. Y toda la gente que trabaja en la parte de logística de operaciones de Bolívar, trabajar en Navidad, etcétera, para poder tener tiempo, pero al final se logró y bueno, este sueño que ha sido realmente una experiencia increíble para todo el club en general ha sido algo muy lindo, ¿no? De acuerdo. ¿Cuándo aterrizaste que efectivamente no fue una locura, que fue una realidad? ¿En qué momento? ¿Cuando estabas abordando el avión aquí en el aeropuerto? ¿Cuando llegaste a Inglaterra? ¿Cómo fue la cosa? Obviamente, además la gente de Manchester City, gente muy organizada, muy estructurada. Ya cuando esto tuvo, digamos, un cariz real, empezamos a tener reuniones, llamadas de planificación, los ingleses son tremendamente organizados, nosotros tratamos de seguir ese ritmo, hicimos muchas llamadas con la gente de Manchester City para planificar día a día, exactamente, ellos necesitan saber qué día y a qué hora van a estar en qué cancha, o en el gimnasio, o en este lugar, así que nos dimos cuenta que sí, ya, digamos que en diciembre ya teníamos claro que íbamos a ir a esta aventura. De acuerdo. En lo personal ha significado, como dirían los argentinos, el sueño del pibe, digamos, como que se te hace realidad la posibilidad de ir allá, o no estaba, digamos, dentro de tus expectativas poder llegar a un escenario de estas características? Como pretemporada increíble, algo que nunca pensé que iba a ocurrir y que compartir con el equipo lo que hemos compartido realmente era un sueño. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a Manchester por ser parte del grupo, Bolívar es parte del grupo City, somos socios de ellos y una vez al año tenemos reuniones de evaluación y de planificación con ellos, trabajamos muy de la mano. Durante el año tenemos al menos dos llamadas semanales con diferentes departamentos. En mi caso específico es la parte de scouting, por ejemplo, que trabajamos mucho, la parte de fútbol, en la parte de administración y de gerenciamiento también, pero cada área, la parte de marketing tiene reuniones semanales, la parte de infraestructura también, etcétera, prensa, entonces trabajamos muy de la mano y pensar en una pretemporada ahí era algo que realmente por un tema de distancia, costo, etcétera, tiempos, no era algo muy sencillo de pensar que se podía hacer, así que realmente una experiencia única y muy contentos de haberla logrado, ¿no? Seguro que sí. Bien, vamos a algunas partes formales, digamos, del tema. ¿Cuánto tiempo fue finalmente? ¿Qué se hizo? Quizás un repaso así rapidito para el balance, digamos así, diríamos más de tipo formal, con los datos concretos, información dura. Creo que 12 días exactamente 12 días, que hemos estado entrenando. Claro que es complicado, ¿no? Para llegar ahí es un viaje largo que se requiere más de un día y medio de tiempo y además el tema del cambio de horario, de todo eso complica. Los primeros días a todos les costaba dormir, por ejemplo, porque estaban con el horario cambiado. Son 6 horas, ¿no? ¿O 5? 5 me parece en este momento. En este momento, cinco, claro, sí, por el invierno. Sí, exacto, son 5 horas. Pero entre los viajes, los vuelos, no duermes bien en el vuelo normalmente, entonces siempre se complica los primeros días. Todos hablábamos de lo difícil que era dormir. Después poco a poco te vas acostumbrando, ya entras en el ritmo y fueron 12 días de experiencias, además dentro de lo que es ya nuestra base, que era Manchester, donde hemos estado entrenando casi todos los días y jugando un partido amistoso, a través de Marcelo también, que Marcelo tiene contactos en todas partes. Él consiguió la posibilidad de ir a jugar con el Aston Villa, Birmingham, y también finalmente con el Crystal Palace en Londres, así que hemos tenido la suerte, además de la parte del City, que es increíble, conocer las instalaciones de lo que es el Aston Villa y también lo que es Crystal Palace, que también te muestra que es algo increíble, ¿no? De acuerdo, ustedes llegaron en principio a Londres, el primer aeropuerto al que llegaron fue Londres. Sí. De Londres se movieron a Manchester. ¿Cuánto tiempo es eso? No, es corto, creo que son 50 minutos de vuelo. ¿Y qué es, en bus o en tren? ¿Cómo se mueve? Hay de todo. A la ida fueron en el mismo avión, o sea, en otro avión, pero en avión del aeropuerto de Londres a Manchester, y al regreso volvimos en tren de Manchester a Londres, pero hay varias opciones, lo que sea. De acuerdo, se instalaron en Manchester. Sí. ¿Dónde se instalaron? ¿En un hotel? Un hotel céntrico, un hotel donde casualmente nos aconsejaron la gente del Manchester City que vayamos porque tenía todas las comodidades, por ejemplo, gimnasios y cosas, pero además es un hotel, le llaman el hotel del fútbol. Mientras hemos estado ahí, nos hemos cruzado con 2 o 3 equipos de la liga que tenían partidos o con el United o con el City también. Ya. Justamente el Crystal Palace estuvo un día ahí, vimos a Tottenham, creo que fue otro equipo, vimos a varios equipos, el Brujas, con el que jugó el City, el partido de Champions, también estaba en ese mismo hotel, así que realmente era un hotel que acostumbrado a manejar equipos de fútbol que tiene sus particularidades, ¿no? Correcto, el primer partido fue con Aston Villa. Sí. ¿Dónde jugaron ese partido? En las instalaciones de Aston Villa, que es en Birmingham. Birmingham está más o menos a
hora y media debe ser de Manchester, fuimos en bus. Llegamos en la noche, dormimos y al día siguiente jugamos el partido en las instalaciones del Aston Villa, que nos trataron muy bien, nos dieron todas las facilidades. Fue un partido duro, divertido, contra chicos jóvenes que son la categoría sub-21, sub-23, que es la élite de casi todos los equipos. Son los que salen a matar para que el técnico los vea. Claro, y que son jugadores que ya muchos de ellos han jugado ya en la Premier League, o en el caso del City habían creo que algunos jugadores que habían inclusive jugado algún partido de Champions. ¿Estos chicos juegan campeonatos allá, digamos, Sí, paralelamente sí. a la Premier, que es lo que uno ve? Sí, claro. Ellos tienen competencia permanente. Justamente el equipo del City es el que está puntero en su división, en la liga de élite que le llaman ellos. Y claro, tienen mucha competencia, inclusive competencia europea, tienen un roce increíble y lo que están buscando es como aquí, digamos, salvando las distancias gigantescas, el torneo de reservas en Bolivia, donde son chicos que están mostrando sus armas, pero que los están viendo los técnicos para poder ir al primer equipo en cualquier momento, ¿no? De acuerdo. Bueno, aquí se escuchaba con mucha insistencia algún sector del periodismo, alguna gente que cuestionaba y decía, ¿por qué juegan con juveniles finalmente? Que los juveniles, etcétera, Bolívar tiene que estar en otro nivel. Demandaban prácticamente que te enfrentes al equipo de Dibu Martínez, digamos, ¿no? Con todos los jugadores de la primera. Pero uno entiende, ¿no es cierto? Uno que conoce un poquito de fútbol, sabe perfectamente que un equipo como ese, seguramente como el que enfrentaron en principio el Aston Villa, tranquilamente podría estar jugando en cualquier campeonato sudamericano y seguramente siendo un equipo de mitad de tabla para arriba, disputando cualquier campeonato, ¿o no? Con seguridad. Son jugadores que tienen un nivel altísimo. Muchos extranjeros, hay mucho africano, por ejemplo, muchos jugadores de otros países, así que son equipos de alta competencia que seguramente estarían en cualquier liga sudamericana, competirían en esa liga, ¿no? Y obviamente entiendo que la gente puede decir, ¿por qué juegan con juveniles? Lo que pasa es que los primeros equipos están en plena competencia. El día que hemos llegado, el City jugaba Champions con el Brujas, el fin de semana jugaba, creo que con el Arsenal en Londres. El Aston Villa también nosotros hemos ido y ese día que nosotros llegábamos ellos salían a un partido, no me acuerdo dónde, entonces es imposible poder jugar partidos de este tipo con los equipos de primera cuando están en plena competencia, ¿no? Imposible. Ese día perdieron, ¿no? No, con Aston Villa quedamos 0-0. 0-0, empataron 0-0. Sí. Bien. Segunda prueba fue con el City. Con el equipo del City, ya sí. En casa. Ya en el City, además, lo interesante es que había muchísima gente del City, scouts del City. Estaba Chiqui Beristain, por ejemplo, Chiqui Beristain es el director deportivo del Manchester City desde hace muchos años. Él viene desde la época de Barcelona con Pep y él forma parte de este grupo de gente que ha creado este City ahora. Estaba él, estaba el director de fútbol del grupo, entonces Ricardo, que es un italiano que ve todos los equipos del grupo City. Había mucha gente viendo, el director de metodología, el de performance, viendo el equipo y se ha llevado una impresión, creo que positiva de lo que tenemos, ¿no? De acuerdo. Ese partido salieron... Ahí perdimos 3-2. 3-2. Ese fue el día del golazo de Ramiro, ¿no? Sí, el primer gol fue un golazo de Ramiro, sí, exacto. La agarró de primera y al ángulo, fue un golazo y la celebró todo el mundo y impresionó bastante a la gente que estaba mirándolo, ¿no? De acuerdo. De ese equipo frente al Aston Villa, ¿cuál era más fuerte? ¿Cuál era más potente, digamos? ¿O andaban por ahí? Bastante. Entre el City y el... Competitivos los dos. Creo que el City está en otro nivel. El City, como te digo, está puntero en su categoría, en esa élite que le llaman ellos y tiene jugadores muy interesantes. Creo que eran 3 o 4 jugadores que ya habían jugado en la Premier y como te decía, creo que 1 o 2 que ya habían jugado en Champions, entonces se notaban en un nivel, además un nivel físico. Y lo que más me impactó en todos los partidos, y en el del City sobre todo, era la velocidad, la parte física, realmente están en un nivel altísimo. Muy intensos. Muy intensos, muy fuertes, Mucho muy rápidos. Pressing. Y en una forma de jugar. Con el City fue un partido muy interesante porque nosotros intentamos, Flavio es un técnico que ha sido evaluado y mirado por la gente de metodología del City y juega, digamos, de una manera que le gusta jugar al grupo City, ¿no? Jugamos 4-3-3 con mucha posesión de pelota, con mucha rotación y es la forma que también juega el City, así que eran dos formas de jugar bastante parecidas con sus diferencias de jugadores, pero en el mismo modelo. Tanto el Crystal Palace como el Aston Villa tienen otra forma de jugar, donde nosotros sí teníamos un poco mayor de control de pelota. Con el City se hacía muy difícil, ¿no? De acuerdo. Y parecía que no iba a haber un tercer partido, pero finalmente se concretó, ¿no? Sí, como te digo, es difícil. Así como los primeros equipos están en plena competencia, los otros equipos también. Marcelo, por sus contactos y relaciones, es amigo también de los dueños del Crystal Palace, que es un grupo norteamericano. Y la verdad que creo que les complicamos un poco la vida porque
ellos no tenían planificado ese partido y tuvieron que hacerlo un poco en compromiso y en amistad con Marcelo. Y lo que impresionó ese día también es que fuimos a jugar y más temprano creo que tenían 6, 7 canchas en ese complejo. Ya. En cada una había una categoría del Crystal Palace jugando con un equipo con el mismo equipo digamos, inglés, categoría. Así iban subiendo y jugaban, veías tú en la cancha, veías los mismos uniformes, pero de diferentes tamaños en todo. Entonces, un nivel de competencia que es impensado acá todavía, ¿no? Impresionante. Bueno, ese día ganaron. Ese día ganamos, jugamos bastante bien. Creo que ahí Pato y Henry metieron 2 goles cada uno y jugaron a un nivel altísimo. Y ahí Lancilota, que jugó en el partido, después entró Hidalgo. El arquero, ¿no? El arquero, tuvieron unas tapadas muy buenas. No fue que fue tan fácil como parece el resultado. La verdad que nos defendimos bien. Pero fue el equipo más, diríamos, más de los 3, el menos, más débil, digamos. Sí, pero no creo que era porque era débil. Creo que no estaban todos los jugadores titulares tampoco del Crystal Palace. Creo que tenía jugadores de diferentes edades que estaban probándolos, mirándolos. Había gente también de sus academias mirando a los jugadores, porque hay muchos jugadores de todas las edades, ¿no? Entonces los van midiendo, los van probando. Creo que eso era un poco lo que se juntó para este partido Perfecto. Entonces, en el balance, una victoria, un empate y una derrota. Sí. ¿No? Ese es, diríamos, lo estadístico, lo formal, que, sí, que en al final definitiva no tiene ninguna prevalencia, digamos. No interesa, es eso lo importante. No interesa, ¿Qué es lo importante? ¿Qué queda en el balance de Jorge del Solar? Muchas cosas. Creo que ha sido una experiencia increíble para los jugadores. Creo que desde todo punto de vista motivacional, ver un fútbol de primer mundo, desde el punto de vista médico, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad el Manchester City tiene, no solo es del City, sino es de la ciudad, pero comparte con el City, es al lado de las instalaciones del Manchester City, un centro de evaluación médica, debe ser de los más avanzados del mundo, asumo yo, donde tienen unas máquinas que evalúan todo, por ejemplo, musculatura de cada músculo del cuerpo. Los jugadores nuestros han ido y han visto hasta qué punto el cuádriceps de la pierna derecha está más desarrollado que de la izquierda, qué tiene que hacer para compensarlo, porque si no puede haber lesiones. Aprovechamos también de algunos jugadores que ya traían alguna molestia de que los terminen de ver. Ese tipo de cosas han sido increíbles, ¿no? Motivacionalmente, ver fútbol de primer mundo, tener la oportunidad de poder, por ejemplo, ver el partido de Champions con el Brujas y ver lo que significa eso para los jugadores, creo que fue increíble para todos nosotros. Y ver un poco también, sentir que son parte del Grupo City. Nosotros en la parte administrativa ya lo sentimos más en el día a día, porque como te he dicho, compartimos llamadas cada semana, hemos tenido oportunidad de ir alguna vez a Manchester, etcétera, pero los jugadores lo ven mucho más lejano, ¿no? Y bueno, Ferran Soriano, que es el presidente, el CEO de todo el Grupo City, yo les dio la bienvenida el primer día y me impactó las palabras que les dijeron: esto es su casa, ustedes son parte de esto y aprovechenlo y siéntenlo así. Eso no es muy común, muy normal, y creo que ahí los jugadores cayeron en cuenta de que eran parte de este monstruo que es el Grupo City, ¿no? De acuerdo. Hablando de jugadores, en la libreta de anotaciones, ¿qué ha quedado? Los refuerzos, por ejemplo. No jugaron todos, ¿no? Entiendo que hubo alguna ausencia, no sé si es por un tema de lesión o qué. El Martínez, ¿no? Entiendo, Ramírez, perdón, sí. El venezolano, sí. Que no pudo, entiendo, no tuvo minutos, ¿no? No tuvo minutos. Entrenó mucho y podía haber sido parte del partido del City, estamos apuntando a eso. Ya. Él venía de una sobrecarga, una pequeña contractura de la selección venezolana. Pero no es una lesión como en algún momento se sugirió. No, tenía una sobrecarga y cuando podía haber jugado con el City, pero preferimos, y el cuerpo médico y técnico prefirió no arriesgarlo porque podía resentirse, no estaba en el 100% de condiciones, y estos partidos se requiere 100% de condiciones, porque si no sobreesfuerzas, digamos, algún momento, alguna musculatura y puede generar algún problema adicional, así que se lo cuidó. Lo hemos visto entrenando, sabemos, además lo hemos hecho un seguimiento al jugador, ¿no? Esto es parte de un seguimiento que se hace en el grupo de scouting nuestro, con el grupo de scouting del City. Esto no es, digamos, improvisado, esto viene de mucho tiempo analizando los jugadores. El resto muy bien. Te pregunto porque por ese al que han rebautizado como el 36 años, no le dicen ni su nombre ni su apellido, el 36 años. Yo creo que se van a llevar una gran sorpresa cuando vean al jugador. La gente tiende a opinar sin mirar y sí, es un jugador de una edad
digamos, avanzada. Pero un central de 36 años a mí no me parece nada bueno, en función a su rendimiento. Exacto. Jugó bien, lo viste bien. Muy bien, muy bien. La verdad, ¿y qué es el tipo así como que aquí no se metan conmigo? Su cara es lo que transmite su cara, digamos. Es un jugador aguerrido, tiene un liderazgo. Nosotros queríamos traer un poco de liderazgo al equipo. Claro. Tenemos un equipo muy joven, si se dan cuenta, sí. y con mucha buena manejo de pelota, pero nos faltaba un poco de liderazgo. El año pasado mi sensación es que en algunos partidos nos faltó ese liderazgo. Creo que Torren nos puede aportar eso, Ramírez también. Pero Torren ha demostrado, además de ser un jugador de líder, aguerrido, un jugador muy bueno con los pies. Ha jugado muy bien, ha entrado en el esquema. Viene de haber jugado en Argentinos Juniors con Milito y con Heinze, que tienen la misma forma de jugar. Entonces nosotros, como te digo, nosotros vamos buscando el tipo de jugadores que se necesitan en Buenísimo. coordinación con el cuerpo técnico, con los scouts del City, y creo que Torren cumplía con esas. Buenísimo. ¿Lancillota? Bien, es un arquero interesante, tapa muy bien, pero sobre todo también juega muy bien con los pies. De acuerdo. Es algo que también se necesita. Para nosotros, Cordano el año pasado, el segundo semestre, cuando Carlos Lampe se lesiona, Rubén juega y realmente nos da un aporte con los pies impresionante. Es un líbero del equipo que juega muy adelantado y que, sobre todo en La Paz, donde los equipos contrarios atacan menos y se repliegan más, el arquero tiene que entrar mucho en juego. Y yo creo que Lancilota además tiene esas mismas características parecidas a Rubén en eso. Sé que esto no es tarea tuya, pero digo, ante el inminente inicio del torneo y la inminente participación de Bolívar en Libertadores, ¿será Cordano? ¿Será Lancillota? Qué difícil, ¿no? ¿La moneda está en el aire o no tan así? Ya es tema del cuerpo técnico. No, de acuerdo, por supuesto, pero digo, ¿qué ves que tú? Los dos tienen grandes condiciones. O sea, tienes dos buenos arqueros. Exactamente. Es un poco lo que teníamos, si se dan cuenta, el año pasado con la lesión de Carlos. Teníamos solo a Rubén como arquero experimentado, teníamos un chico de las inferiores como Hidalgo porque teníamos otro arquero que era Coronado, que también tuvo alguna experiencia, pero también se lesionó. Tuvimos mucha mala suerte con las lesiones el año pasado. Entonces teníamos a Hidalgo que jugó un partido con Goviral, lo hizo muy bien, pero siempre es arriesgado tener una sola opción. Entonces ahora el técnico tiene dos y él verá si los y ojalá pronto vuelva Carlos, ¿no? Que es sí, evidentemente está muy bien. Carlos transmite otras sensaciones, ¿no? Está entrenando muy bien. Bueno. Ayer hemos estado con él en Ananta, me ha sorprendido lo avanzado que está. Bueno. Es una lesión compleja, horrible. Lo que hablaba yo con él, le decía, lo peor que hay que hacer es apresurarse, adelantarse. Necesitamos que vaya con calma y cuando esté 100% recuperado, no sé si será en abril, en mayo, en junio, cuando esté, estaremos felices todos, pero hay que darle su tiempo. Mientras tanto, tenemos dos arqueros de muy buen nivel que nos están ayudando, ¿no? Buenísimo. Me lo guardé a Robson quizás para el final. Qué muchacho ese, ¿no? Qué jugador, ¿no? ¿Cómo lo viste? Muy bien. ¿Sí? Bueno, tampoco es ninguna sorpresa. Sabemos lo que es Robson, lo hemos seguido, lo hemos mirado en Norway Ready, lo hemos mirado en la selección. Bueno, Robson viene, además de haber sido jugador de Máquina Vieja, que es un equipo que nosotros compramos en Santa Cruz. Él se fue a Brasil y le hemos hecho un seguimiento constante. Yo estuve de casualidad con la gente que lo maneja, Robson, el año pasado en noviembre en un evento de una plataforma que hay en Europa y empezamos a hablar de la posibilidad de que Robson venga. En ese momento era difícil, era complicado, pero empezamos a trabajar la opción y bueno, Robson tenemos la esperanza de que sea el siguiente gran fichaje de Bolívar. El que viene seguramente es Ramiro Vaca. Tenemos a Ervin Vaca como una opción. Hay una fila. Tenemos una sucesión de jugadores que vamos planificando dentro de la autosostenibilidad que Marcelo exige y yo tengo objetivos anuales y eso es vender y bueno, hemos ido planificando y hemos ido cumpliendo esa planificación. Seguro que sí. Lo que sí pateó el tablero, aprovecho un pequeño paréntesis antes de cerrar con el tema de los refuerzos, cómo se fue este muchacho Arroyo, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Qué operación que hicieron, impresionante. Pero qué jerarquía de ese muchacho. Oye, estos tipos del Shakhtar, ojo clínico, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo jugó este muchacho? Porque pasó lo siguiente, cuando Bolivia participaba en el torneo sub-20, claro, tú veías siempre las derrotas, que estuvimos ahí cerquita, que lo arrinconamos a Brasil, que a la Argentina, no sé qué, pero quizás de tanto ver eso y de tanto ya estar casi acostumbrado, habituado a perder, dejaste de ver ciertos detalles, ciertas particularidades, porque viste el conjunto y dijiste, perdimos de nuevo. Pero claro, cuando después se hizo la transferencia, seguramente mucha gente hizo este ejercicio, ver qué hizo este chango, ¿no? Y ahí es donde empezaste a descubrirlo como una figura, realmente como un diamante, ¿no? En bruto. Tiene unos gestos técnicos, tiene una actitud, tiene una presencia, una prestancia impresionante, que parece que solo los ucranianos lo vieron.
Bueno, es lo que la gente que no lo ve puede creer. Nosotros a Diego lo venimos trabajando hace muchos años, ¿no? Sí. Diego es parte de un grupo de élite en la Academia Tahuichi que se llama Super Tahuichi. Ajá. Nosotros, Ervin Vaca también es Super Tahuichi y hay otros que vienen ahora que también están con nosotros. Y a Diego lo venimos preparando, como te digo, sabemos sus condiciones, tiene condiciones físicas interesantes, además técnicas muy buenas. Pero Diego lo hemos mandado primero al Girona, él ha hecho una experiencia en Girona hace 2 años atrás. Después fue al Bahía. En el Bahía pudo haber quedado a jugar una copa importante de la Sao Paulo que se llama la Copiña, pero justo tuvo una lesión que le impidió quedarse. Y el año pasado Diego jugó con el primer equipo todo el año, hasta entrenó con el primer equipo todo el año y tuvo creo que 2 partidos que entró. Pero además él jugó en la reserva todo el año, era el capitán de la reserva en muchos partidos. O sea, nosotros lo conocíamos bien, sabíamos lo que era. Creo que se adelantó al tiempo de planificación nuestra. Primero habían otros jugadores Claro, en la línea, digamos, de... Pero como dices tú, el Shakhtar no creo que lo haya visto solo en Sudamericano, yo creo que lo venían siguiendo. Ahora el fútbol ha cambiado, los scouts siguen jugadores, sobre todo jóvenes, con mucho tiempo de anticipación. O sea, ese señor que está allá en la preferencia con una gorrita y unos lentes, tranquilamente puede ser un tipo que está anotando. Y en un partido, en un campeonato sudamericano sub-20 hay millones de scouts que lo que van seguramente es ya a ratificar en la cancha lo que ya vienen viendo en las plataformas, que ahora hay plataformas de seguimiento. Claro. Y la gente de Shakhtar creo que confirmó lo que veían pensando de él y se hizo una operación muy rápida, interesantísima desde el punto de vista para nosotros en la parte económica. Claro. Que fue un ingreso importantísimo, pero además mantenemos un porcentaje del jugador para una venta futura, porque el Shakhtar es un equipo que es típico de que compra jugador vitrina y vende a otros, entonces nos convenía y nos interesaba mantenerlo en relación ahí. Y creo que es parte de toda una planificación, como te decía, no solo de vender, sino de cómo vender, ¿no? Nosotros somos parte de plataformas de ventas como Transfer Room, viajamos mucho, tenemos relaciones con todos los agentes, con todas las agencias grandes del mundo entre jugadores y con los equipos. Conocemos y eso también nos ayuda muchísimo a la gente del City. La gente del City tiene una red gigantesca de contactos, así que creo que es parte de toda la planificación del trabajo, ¿no? De acuerdo. No fue el quinto, que fue Dorni, que llegó a destiempo, ¿verdad? Lamentablemente no pudo incorporarse a la delegación que viajó a Inglaterra. No sé si hubo un intento para que al final logre, pero era difícil por lo de la visa, por un montón sobre de todo cuestiones. la visa, sí. Sobre creo que de la visa. No fue fácil la negociación con Dorni tampoco, sobre todo con el equipo donde él estaba. Ya. Complicó, estas negociaciones son así normalmente. Teníamos la presión del tiempo de tratar de que llegue para la pretemporada, que hubiera sido lo ideal. Pero en algún momento nos dimos cuenta que ya los tiempos no daban, entonces ya cortamos la presión de cerrar a la rápida, sino cerrar bien. Así que hicimos también una buena negociación. Ahí Marcelo influyó muchísimo en esa negociación también, casi directamente la negoció. Y ya vimos que Dorni no llegaba, así que más bien planificamos todo un trabajo de aclimatación otra vez, de reaclimatación a la altura. Porque él venía ya es decir, venía haciendo temporada, sí, no es que estaba de vacaciones. Él estuvo él estaba en Turquía trabajando su pretemporada. Lo que necesitábamos era una aclimatación nueva a la altura, que él ya tenía esa memoria. Y hay un sexto que es Ervin Saavedra, que vuelve. Sí, Ervin, bueno, Ervin es un jugador de la casa. Casi nunca se fue, diríamos, ¿no? Casi. Tuvo mala suerte Ervin, ¿no? Yo creo que fue en su momento muy dura y después recrudeció la misma lesión, es un ligamento cruzado, que es una de las lesiones más temidas en el fútbol. Cierto. Él intentó nacionalizarse sudafricano para no ocupar cupo, pero por algún tema administrativo no se logró, y al ser un jugador que no estaba todavía en sus condiciones, esto habló el año pasado, ahí hablamos con el equipo de Sudáfrica, vino Ervin, se recuperó acá, pero seguramente no perdió el espacio, trajeron otros jugadores y eso complicó para que pueda quedarse, y afortunadamente para nosotros rescindieron su contrato y Ervin quedó libre, con siempre la opción de que Bolívar es su casa, nosotros lo queremos, él también quiere mucho a Bolívar, y fue muy rápida y muy fácil la negociación, hicimos una oferta, una propuesta y aceptó, y ahora está otra vez con nosotros y es un jugador que va a complementar muy bien la plantilla este año, ¿no? El que va a estar en problemas es Flavio Rubato. Porque solo entran 11 nomás a la cancha. Es un buen problema. ¿Cómo van a hacer? Es un problema, pero es un buen problema. Y es un problema que tienen los técnicos de equipos grandes, importantes. Veníamos hablando antes del City, del Real Madrid. Son equipos que tienen jugadores miles y muy buenos. Y la gestión de
de poner a los jugadores que tienes que poner, pero además mantener tranquilos al que no entra. Ese es un trabajo muy duro que tiene que hacer el técnico. Un malabarista, un equilibrista para manejar egos y un montón de cosas. Creo que Flavio ha manejado muy bien el año pasado. Teníamos un equipo, digamos, parecido. Para mí este año está mejor que el año pasado, pero teníamos un equipo con muchas estrellas y la verdad que la gestión ahí del cuerpo técnico y de Flavio ha sido muy buena porque no hemos tenido mayores problemas, aunque por supuesto todos quieren jugar y todos les molesta cuando no están en la cancha, pero creo que se ha podido manejar bien eso, ¿no? De acuerdo. Hace un par de semanas nos encontrábamos acá mismo con Jorge Barraza, que es el conductor y director de este espacio, con el Turco Verdeja, y un poco evaluábamos respecto a quién se reforzó mejor, si lo hizo Bolívar o lo hizo el Club Strongest, ¿no? Y bueno, creo que casi ya es una obviedad, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que efectivamente Bolívar ha hecho el mejor trabajo, entre otras cosas, por un par de detalles, no solamente por esas incorporaciones, diríamos, de figuras, que son refuerzos, porque a la gente también le gusta distinguir entre incorporar o reforzar, ¿no es cierto? Yo creo que aquí estamos hablando, diríamos, salvo quizás alguna excepción o algún cuestionamiento, de refuerzos, es decir, jugadores que llegan a aportar lo suyo. Pero se destacaba, por ejemplo, entre otras cosas, que no has movido mucho, que como dijeron al final del campeonato, prácticamente el 90% de la base se ha mantenido. Número uno. Número dos, las contrataciones se han hecho en coordinación con el técnico, que mucha gente lo ha destacado, porque hay otros equipos, otras instituciones, otros clubes que le arman el equipo al técnico y recién después lo contratan y le dicen, mira, te preparamos esta torta, tienes que comértela. Y el señor no puede ni siquiera decir, bueno, yo quisiera ponerle un poquito de, no sé, algún otro ingrediente. No, no se puede, ya está armada la torta. Entonces, esos elementos que hacen que evidentemente Bolívar en este momento esté en una situación, diríamos, de mucho privilegio respecto al resto de los equipos, ¿no es cierto? Después vamos a hablar de eso, un poquito del fútbol nacional, Jorge, te voy a llevar a ese escenario. Pero ahora, ya para ir cerrando un poquito toda esta experiencia que han tenido y que ha marcado una diferencia enorme, yo sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero claro, mientras tú te informabas que Bolívar estaba jugando contra el Crystal Palace en Londres, ¿no es cierto? El Tigre estaba viajando a Juliaca, digamos, ¿no? A jugar frente al Binacional, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí tú decías, caramba, qué asimetría, ¿no? Qué diferencia tan brutal. Claro que cuando salten a la cancha en el Clásico, todas esas asimetrías van a desaparecer, evidentemente, pero digo, qué diferente, ¿no? Qué forma distinta de encarar las cosas este año. Todo bien para el campeonato nacional. Yo considero personalmente que Bolívar no debiera tener contratiempos para ganar los campeonatos que se vengan, sea la copiña, la copita, la copa esta que están haciendo, o el campeonato largo, o los que hagan, no debiera tener problemas. Te llevo al escenario de la Copa Libertadores, ¿no? Donde tú ves que así como Bolívar se va reforzando, Bolívar va haciendo su trabajo con absoluta seriedad, hay otros equipos que hacen unas incorporaciones fenomenales, ¿no? O sea, pasemos por Argentina y pasemos por Brasil, por no ir muy lejos, ¿no? Tú tienes ahí, caramba, empresas gigantescas que se están moviendo y que están haciendo incorporaciones extraordinarias. Te voy a pedir un favor, tenemos que hacer un pequeño cortecito, una pausita, y después de ella te dejo para que hagas tus reflexiones respecto a qué le podría esperar o qué deseamos todos que le suceda a Bolívar ya en el terreno de la Copa Libertadores. ¿Te parece, Jorge? Claro que sí. Estamos con Jorge del Solar, vicepresidente del Club Bolívar, precisamente compartiendo esta mañana muy especial, haciendo ya un resumen de lo que pasó allá en su visita en Inglaterra y, por supuesto, lo que se viene para futuro. Vamos a seguir conversando con Jorge, por supuesto. Tenemos que hacer una pausa. Queremos agradecer a Palenque TV la gentileza que ha tenido de emitir hasta este momento la señal del fútbol sin anestesia. Nosotros hacemos un pequeño vuelco de página y enseguidita continuamos con más. Bien, muchas gracias por esperarnos, compartiendo con Jorge del Solar Bueno, vicepresidente del Club Bolívar, sin anestesia. ¿Cómo le va al Bolívar en la Libertadores? Bueno, vamos a competir como siempre. Un poco dejamos el anterior bloque conversando de cómo nos reforzamos. La intención fue mantener el mayor porcentaje del equipo, creo que el 90% se mantuvo, que era fundamental. Tuvimos un año muy bueno el 2024 y queríamos mantener la base. Y siempre hay algunos lugares donde hay que hacer algún ajuste.
y eso no es tampoco algo improvisado. Hemos trabajado un semestre entero en los ajustes que queríamos hacer y en eso, por supuesto, participa el cuerpo técnico. Nosotros tenemos reuniones permanentes, diarias casi, con el cuerpo técnico de evaluación de jugadores. Partimos con una lista gigantesca. Primero analizamos los puestos donde queremos mejorar y tenemos que reforzar. Después, una vez teniendo eso ya en la cabeza, empezamos a buscar los jugadores posibles para que lleguen a reforzar el equipo y después vamos, digamos, filtrando esa lista hasta llegar a una lista final donde son los que vienen. Con una particularidad, este año está muy complicado. Desde el año pasado el tema del dólar complica muchísimo. La situación política, social, económica del país no ayuda. El mundo está globalizado. Cualquier jugador entra a la internet y pone Bolivia y se da cuenta un poco de lo que está pasando, y eso hay jugadores que prefieren no venir, tienen oferta en otros países. Y como dices tú, nuestro país está muy alejado de la realidad del fútbol sudamericano y mundial. Bolívar, y es un tema, el fútbol no es economía y no es matemáticas, pero muchas veces te da una pauta de cómo funciona. Seguramente Bolívar es el equipo, o es entre los equipos con mayor presupuesto en el fútbol boliviano, y por eso cada año... ¿Hay alguna duda de que es el con mayor presupuesto? No conozco en detalle todos, pero supongo que es el con mayor o de los mayores. Y cada año es el equipo que compite entre los primeros lugares. No siempre ganas, porque el fútbol no es una ciencia exacta, pero siempre competimos, estamos entre los lugares importantes. En la misma lógica pasa en la Copa Libertadores o cualquier torneo internacional. Los equipos que invierten más son los que van a normalmente estar peleando los primeros lugares. Y ahí aparecen equipos como el nuestro que se mete en el medio, compite con inferioridad de condiciones. Nuestro presupuesto anual está alrededor, en la parte de fútbol, de 6 millones, 5 millones y pico de dólares, y competimos con un Flamengo, por ejemplo, que tiene 160 millones. Entonces es muy, muy complicado, y así todos hemos competido. El año pasado yo he sentido una frustración de tener la mala suerte de muchas lesiones. Los partidos de vuelta con Flamengo, los de ya de octavos, no tuvimos a Patito, por ejemplo, que estaba lesionado. Teníamos a Bruno Sabio con un problema en el hombro, con Fabio Gómez recién entrando en el engranaje. Tal vez si nos hubieran encontrado en diciembre, ese partido podría haber sido diferente, y ahora guardamos la esperanza de que este año no tengamos esa mala suerte con las lesiones y tengamos mucho mejor desempeño en la Copa. Creo que la primera fase fue fantástica, la mejor primera fase, creo que ya no me acuerdo, 20 años o algo así. Fuimos primeros del grupo con un récord de puntos y de goles, y nos tocaron las lesiones justo cuando volvimos del parate, y nos tocó Flamengo. Nos tocó Flamengo, además, que era muy difícil, pero así todo, al final estuvimos a un gol de ir a los penales con Flamengo, y tuvimos, creo que a la ida 2 travesaños y a la vuelta 2 o 3 palos, que el fútbol es así. Nos quedamos con la espinita y esperemos que este año nos la podamos hacer. Vamos a competir. Va a depender mucho de varios factores. Uno de ellos es el sorteo. El sorteo es fundamental. Este año es complicado porque hay equipos muy interesantes y muy fuertes que vienen de la pre-Libertadores, de la clasificación. Has mencionado Flamengo. ¿Qué otros están ahí, digamos, que tú dirías a estos no quisiera cruzármelos por lo menos hasta cuartos? Los brasileños grandes son muy diferentes. Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, Botafogo son que de otro siguen nivel. Incorporando. Son unos monstruos y además se dan el lujo de competir y traer jugadores que están en actividad en Europa, ¿no? Hace unos años atrás traían los jugadores que estaban ya en retirada, digamos, del fútbol, pero ahora se traen jugadores de 28, 29 años en plena actividad y lo compiten con equipos de primera de Europa. De acuerdo. Pero además este año tiene una particularidad. El año pasado ha sido un año especial. Tenemos equipos que vienen de la pre-Libertadores que van a venir, que son muy fuertes. Boca, por ejemplo. Boca viene de ahí. Si en un sorteo te toca, vamos a decir, Palmeiras, no sé, un equipo como Millonarios de Colombia, como Barcelona de Ecuador, como la Liga de Quito, equipos fuertes, y además viene Boca de abajo, es un grupo durísimo. Entonces depende mucho del sorteo. Eso va a determinar un poco, nos va a dar una pauta dónde vamos a estar. Quien sea que nos toque, vamos a competir, estoy seguro, y vamos a vender muy, muy dura una clasificación. Y veamos qué va pasando partido a partido para ver cuáles son los objetivos. Claro, hemos visto Boca y River cómo se han reforzado, ¿no? Realmente han armado tremendos equipos que están igual en Argentina a una distancia abismal, ¿no? Aunque claro, tú ves, después termina jugando Boca y no le puede ganar a Deportivo Riestra, digamos, ¿no? Que es un equipo que no... Un futbolista de Boca equivale a toda la plantilla de Deportivo Riestra y no le gana, ¿no? Es lo que decíamos, porque el fútbol no es una ciencia exacta y no necesariamente, pero digamos, de 10 partidos le va a ganar 8. Además en Libertadores, ¿no? Es lo que ha pasado ayer con el Real Madrid, ¿no?
O sea, hay equipos que son coperos, ¿no? Sí. Entre que el árbitro que se deja influenciar, o sea, la camiseta que tiene una prevalencia, habrá un factor suerte, no sé, algo tienen estos equipos, ¿verdad? Que siempre al final terminan metiéndose ahí en la discusión, ¿no? Entonces estamos hablando de grandes equipos, los brasileños, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Habrá que ver el martes el Tigre para recibir justamente a uno de esos equipos brasileños, que mucha gente cree que es pan comido, y yo honestamente no creo lo mismo, porque los brasileños tienen un nivel competitivo que está pues lejísimos del que nosotros tenemos, que no tenemos en realidad, porque mira a dónde estamos yendo, a qué competencia estamos yendo, vamos a charlar ahorita, pero digo, Argentina, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ahí tienes mínimamente 3 o 4 equipos que se van a meter en la discusión para ver quién es el candidato para ganar la Copa Libertadores. ¿Cómo entra Bolívar ahí? ¿Cómo hace Bolívar para meterse en esa discusión? Con nuestras armas que son eso, mantener el grupo lo mayor tiempo posible, que es la única forma, tener un proceso, digamos, es lo que estamos logrando y hemos logrado, teniendo refuerzos inteligentes, creativos para lograr. Hemos traído, por ejemplo, a Robson y a Dornis, jugadores que seguramente no estaban en la consideración de todos los equipos de Sudamérica, pero que conocíamos muy bien por lo que dieron en el fútbol boliviano. Y vamos a pelear con nuestras armas. Brasil es un país muy duro. Bahía, que va a venir la próxima semana, es casualmente un equipo del Grupo City. O sea, va a ser casi un clásico. Los conocemos bien, sabemos cómo se han reforzado ya desde el año pasado y este año, así que va a ser durísimo. Todos los equipos brasileños son muy duros. Los equipos brasileños realmente se preparan para ganar la Copa. Claro. Entonces, no es para participar, entonces eso complica, ahora, ¿no? Ahora me voy a adueñar de una frase que utilizó una vez un técnico de Racing, ¿no? Que después de Mostaza Merlo, ¿no? Que después de muchísimos años logró un título. Vamos paso a paso, dijo, ¿no? Y marcó una frase que tiene que ser eso. ¿Y qué es el paso a paso, digamos? Bueno, en primera instancia, clasificar en el grupo, eso es obvio. Y después ya en los playoffs, en el mata-mata, evidentemente tratar de hacer la diferencia aquí. Ojalá, no sé qué es mejor, si partir aquí de local para tratar de meter la mayor cantidad de goles, o ir allá, aguantar, resistir y después venir acá a dar vuelta. Eso nunca se sabrá, nunca. ¿No? Es mitad y mitad, pero digo, esa va a ser la clave y ese es el paso a paso, o sea, meterle un golcito más que ellos te van a meter y vas a ir avanzando y cuando te des cuenta por ahí apareces en cuartos, ¿no? Que ese sería evidentemente un gran objetivo. Claro, totalmente. Porque ganar la Copa Libertadores, digamos, está bien, es un anhelo, todo, pero caramba. Es un sueño que vamos a mantener. Nuestro sueño es la Copa Libertadores, una Copa Internacional, de todas maneras es un sueño. Pero hay que ir, como dices tú, lo que decía Merlo, paso a paso. Yo creo que primero viene el sorteo, una vez visto el sorteo, sabes más o menos dónde estás parado, claro, qué vas a lograr, después planificar partido a partido. Y de pronto, los últimos 2 años hemos tenido victorias de casualmente 4-0 de visitante los 2 años, algo que no es común. Claro. Eso nos ha abierto el panorama fuertemente para pasar a la siguiente fase. Y definitivamente, tal vez solo con ganar en La Paz no alcanza. Es muy importante, es básico, pero tenemos que tratar de conseguir puntos afuera y creo que este equipo está capacitado para hacerlo, así que eso va a ser el objetivo. Y después veamos a qué llega, si logramos pasar a la siguiente fase, si vamos a la Sudamericana, ojalá que no, quedar últimos, que sería realmente una frustración muy grande y esperamos que no sea. Nuestro centenario es un año especial, así que vamos a luchar y hemos hecho todo un trabajo de planificación y de armado de equipo para poder competir en buenas condiciones. De acuerdo. ¿Qué es más probable que suceda? ¿Que transfieran algún jugador o que incorporen otro? Creo que ahora ninguna de las dos en este momento. ¿Por la Copa Libertadores tampoco? Sí, ha sido duro retenerlo a Ramiro Vaca. Había una oferta que era interesante y para él también era una tentación jugar el Mundial de Clubes, etcétera. No es fácil cuando tienes ofertas de ese tipo. Ahí también Marcelo marcó una pauta que dijo que quería el equipo más competitivo posible en el centenario. Para la Libertadores. Para la Libertadores, por supuesto. Entonces, bueno, hicimos eso y creo que tenemos un equipo muy, muy competitivo, muy, muy, muy interesante. El fútbol es dinámico. Hay mercados, Europa ya se cerró, pero hay mercados en Medio Oriente o en el mismo Sudamérica que todavía están abiertos. Por ahí aparece una oferta de algún jugador importante y tenemos que volver a cambiar los planes. Y por ahí, Dios no quiera, tenemos algún problema con algún jugador y tenemos que reforzar un lugar por alguna lesión. Pero hoy por hoy de momento estarían cerradas las operaciones, tanto de compra como de venta. Sí. Bien, Jorge,
Bueno, ha sido evidentemente una muy buena experiencia, independientemente de las consideraciones que puedan hacer otros, que fueron muy largos los viajes, que en realidad físicamente no les ayuda, que cambio de horario, etcétera. Es decir, cuando uno quiere buscar un pelo en la sopa lo va a encontrar probablemente, ¿no? Entonces yo creo en el balance general es altamente positivo que un equipo boliviano haya hecho esto. Ojalá todos tuvieran esa chance, esa posibilidad de llevar adelante una pretemporada de esas características por todo lo que representa, incluso en términos emocionales para los protagonistas, ¿no? Para ti, Jorge, por supuesto, para el cuerpo técnico, pero sobre todo para los jugadores. El día que nos enterábamos que Bolívar estaba yendo a Manchester, justamente estábamos compartiendo con David Heredia, en su programa en la radio, y él me dice, ¿qué te parece esto? Le digo, a ver, David, te pregunto, si un día te llaman y te dicen, vas a ir a la BBC de Londres a estar 2 semanas ahí, olvídate. Seguramente no vas a ser el mejor locutor de la BBC de Londres, seguramente Bolívar no es el Manchester City, pero viejo, eso es una huella indeleble, ¿no? Que les queda en lo emocional, en lo profesional. Seguramente los jugadores allá habrán visto cómo se hacen las cosas, los dirigentes habrán visto cómo se hacen las cosas y por supuesto el cuerpo técnico, ¿no? Yo creo que esa posibilidad de que Robato se haya sacado una foto con Pep Guardiola, de pronto uno dirá, ¿y qué es una foto? Es un figuretti, digamos, es como que yo me pongo al lado de Messi, ahora yo no voy a jugar como Messi. No, pero eso es 1000 cosas, ¿no? Y seguramente Flavio lo va a entender mejor, porque a partir de eso justamente es que se te abre la cabeza, ¿no? Entre otras cosas, me imagino que el Manchester City, después de la visita de Bolívar, debe tener muchos más hinchas que los que tenía antes de la visita del Bolívar. Por cierto, hay unas imágenes ahí. Sé que simpatizas con el Real Madrid, no sé si tengo mala información. Ayer ha sido un día complicado para ti, o sea, con tu corazoncito llegado recién de Manchester, ver lo que pasó ayer, ¿no? Tenemos algunas imágenes, unas fotografías, ahí está la foto a la que aludíamos. Decía, ayer qué partido, ¿no? Yo siento, no sé si compartes este criterio, ayer se definió la Champions. Ayer se jugó la final. En esa llave, sí. No, en todo, Jorge. Hay equipos importantes. El Madrid tiene una mística impresionante y locura. No es el mejor año del City. Pero sí, creo que la experiencia que hemos tenido ha sido increíble. Ahí Flavio, por ejemplo, tuvo la oportunidad. Yo lo veo a Flavio siempre leyendo libros, es un loco de la lectura y creo que ha leído todos los libros habidos por haber de Guardiola, por ejemplo. Entonces, yo sé que admira el trabajo. Juegan guardando las distancias, no quiero pecar de inoportuno, pero juegan de la misma manera. Flavio estudia la manera de jugar de Pep, 4-3-3, con posesión, incorporando siempre un defensor, como en el caso del City lo hace con Stones, que incorpora medio campo. Él estudia, analizamos, conversamos mucho de eso, pero ha sido una experiencia increíble. Él ha compartido largos momentos con el director de metodología del Grupo City, que es un experto en evaluación y en trabajo metodológico, digamos. Que son cosas que aquí no existe, prácticamente no existen. Este chico, Mark se llama, ha trabajado creo que más de 10 años en el Liverpool y trabajó con Klopp. Un experto, digamos, en la parte metodológica y compartió bastante tiempo, varias horas con Flavio hablando de fútbol, lo que les apasiona a ellos, ¿no? De esquemas, de formas de jugar, de atracción de rivales para generar espacios, cosas que creo que son realmente importantísimas y que va a servir. Y eso es un ejemplo, porque a todo nivel nuestra gente de análisis de datos y de análisis de rivales, por ejemplo, que son parte del cuerpo técnico, han compartido con la gente del City todas las plataformas de tecnología que tienen ellos, que son increíbles, y lo que podríamos traer acá o no. Hemos visto cámaras fijas para entrenamientos, hemos visto de todo. Cada área se ha beneficiado de este viaje increíblemente, y por supuesto los jugadores, ¿no? Compartir en esa foto y con las estrellas del City y del mundo, charlar con ellos, con algunos son más accesibles que otros, pero conversar con ellos creo que es una experiencia que nadie se va a olvidar, ¿no? Claro, tipos a los que los ves jugando el domingo en la mañana en tu televisor y de pronto estás ahí al lado dándole la mano, viéndolo. Charlando con ellos, sí. Realmente es una experiencia fabulosa. No le dijiste a Pep, ¿cómo es que lo echaste a Julián Álvarez? ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Qué error que cometiste, no? Muchos hinchas del Manchester City consideramos que ese es el principio de la debacle, ¿no? Yo soy hincha de River también y Julián ha sido un ídolo de River y le fue muy bien en el City. Y ahora en Atlético. ¿No? Que creo que no va al fútbol exactamente de Julián. Creo que Julián el año pasado fue un año increíble para él en el City, pero el City es un monstruo y me dolió que lo saquen a Walker.
que era uno de mis marcadores favoritos, ¿no? Un gran jugador, que y terminó una yéndose buena persona también, pero sí. Es así, el fútbol es, Sí, y yo no conozco exactamente la planificación del Claro, City, pero obviamente. todos los equipos tienen que tener cambios, llegan unos, se van otros, es parte del fútbol y es parte, más allá de lo que a veces la gente se encariña, más allá con uno que con otro, es parte de una planificación. Seguro que sí. Jorge, tengo que hacerlo. Lo lamento, ¿no? Es como cuando te está yendo bonito en algo, ¿no es cierto? Estás obteniendo un triunfo, estás en un momento muy placentero de la vida y te dicen, por favor, no me despierten, quiero seguir soñando, ¿no? Bueno, Jorge, el despertar fue, no sé cómo, tú me lo vas a describir, no sé si traumático, complicado, difícil, después de venir con esa especie de misil Tomahawk, que era el Bolívar que venía desde Manchester, que supuestamente ya tenía que comenzar el campeonato este 14, ¿no? Este fin de semana, y de pronto te encuentras con que no va a ser posible aquello, y claro, o sea, es como que mañana te dijera, ya no va a haber Libertadores, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿A qué me dedico? ¿No? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es tu primera sensación, tu primera lectura después de venir, como te digo, embaladísimo de Manchester? Sí, bueno, no era lo que estábamos planificando, necesitábamos competir, pensando justamente en la Copa Libertadores, cuanto más partidos, digamos, ya competitivos, oficiales tengas, en mejores condiciones vas a llegar. Y esa era parte de la planificación, la pretemporada, inclusive en tiempos, tiene que ver con eso. Y bueno, hemos tenido el año pasado en el fútbol boliviano un problema muy grande con el tema de legales y denuncias, demandas, etcétera, y los tiempos de la parte de la justicia no van necesariamente de la mano con los tiempos del fútbol. ¿Es eso, Jorge? Perdón que te interrumpa, pero ¿es eso, Jorge, o es lo de la tele, la verdad? Entiendo. ¿O son las dos cosas? Me imagino que es una combinación de ambas, pero creo que definitivamente el tema legal y el tema de las demandas son las que han impedido que fútbol haya, porque finalmente puede haber fútbol sin televisión, habrá más o menos gente en los estadios, pero creo que el tema de demandas no se podía empezar porque no hay todavía una definición. Espero que pronto la haya y que se defina claramente con quiénes vamos a jugar el próximo año, ¿no? Bueno, creo que dentro de ese panorama no muy positivo, el haber logrado este torneo de verano, digamos así, ayuda porque en nuestra valoración tenemos que jugar. Lo que Claro, queremos porque era eso o qué. o nada. Entonces, o buscarnos más amistosos, volver a viajar, era complicado. O la dificultad que representa, porque ya los torneos están en desarrollo. Exactamente. Ya no son pretemporadas. Cada vez más difícil conseguir rivales, digamos, que no estén en competencia. Era difícil conseguir rivales, pero además también era un perjuicio para la selección, porque la selección tiene 2 partidos cruciales en el mes de marzo. Correcto. Y para que la selección pueda tener una chance de pelear esa clasificación tan soñada al Mundial, tiene que tener jugadores en ritmo futbolístico. Haciendo pretemporada todos los equipos no es suficiente. Entonces, creo que este torneo de verano nos va a permitir la posibilidad a todos de competir un poco más, de que los jugadores tener ritmo y cuando haya el parate de la selección poder llevarse jugadores que ya hayan disputado 4, 5, 6 partidos y eso va a ayudar. Y obviamente a la vuelta de la parate de la fecha FIFA, ojalá que ya esté todo definido para ya competir realmente ya en condiciones como tienen que ser. Nosotros comenzamos seguramente Copa Libertadores la segunda o tercera semana de abril, así que nos da un tiempo para jugar algunos partidos ya del torneo oficial antes de la Copa Libertadores, así que dentro del panorama complicado que tenemos, lo importante para nosotros es jugar y estamos ahí convencidos de que vamos a tomar con toda la seriedad este torneo de verano y tratar de llegar lo más lejos posible para tener rodaje con los jugadores. De acuerdo. ¿Cuántos partidos más o menos se estima que tendrían aproximadamente? Partimos de octavos, o sea que octavos, cuartos y semis son 6. Ya. Y de ahí la final, no sé si será una final única o una final doble, serían 7 u 8. Estarás acabando allá por abril, ¿no? Entiendo. ¿O antes? No, antes. Yo Antes. creo que deberíamos terminar. Sí, creo que hasta la semifinal se va a jugar antes de la fecha FIFA y dependiendo cómo hagan los tiempos, por ahí podría terminar inclusive la final antes de la fecha FIFA o inmediatamente al regreso, pero vamos a tener, digamos, si pasamos, porque todos los equipos tienen que pasar rondas, vamos a intentar pasar y tener al menos 6 partidos antes de que comience el torneo oficial. Este fin de semana con GB San José, ¿verdad? Sí, en Oruro jugamos el domingo. El domingo, que Sí. es un rival Duro. El año complicado. pasado nos ha costado mucho los partidos en Oruro. Creo que no hemos ganado ni uno en Oruro, así que no es fácil. Y ningún partido es fácil. De acuerdo. Todos los equipos están buscando lo mismo, ¿no? Seguro. Has hablado de la selección y Bolívar, no sé si es después de mucho tiempo, pero como en sus mejores momentos probablemente, se ha constituido en la columna vertebral de la selección. Es decir, las grandes figuras del Bolívar son las grandes figuras de la selección. Hay obviamente algunas excepciones, pero en general Bolívar se ha vuelto a constituir en la base de la selección nacional.
sé que tú me vas a decir que es bueno, excelente, positivo, pero evidentemente le agrega un nivel de inquietud, de preocupación, porque claro, si tú estás ante la inminencia de la disputa de la Copa Libertadores y de pronto tienes dos partidos que van a ser durísimos, durísimos, yo no sé cuál más duro, si el de Lima o el de Villa con Uruguay, donde tus jugadores van a estar expuestos, ¿no? Y tus jugadores van a querer jugar. Yo no me lo imagino a Ramiro o a Robson levantando la pierna, por ejemplo, o calculando y diciendo, no, yo quiero jugar con Flamengo, no voy a poner la pierna. No lo creo. Qué tema, ¿no? Qué complicado. Muy difícil. Muy difícil. Parte del fútbol, pero digo... Sí, ha sido, y el año pasado ha sido mucha mala suerte, justamente. Lo de Carlos Lampe, por ejemplo. Y de Jairo Quinteros, lesiones parecidas a los dos, en la selección los dos, y nos han mermado muchísimo el equipo. Dios quiera que este año no ocurra y que les vaya bien, que clasifiquemos al Mundial, que es lo que queremos todos. Naturalmente. Como dices tú, seguramente varios jugadores del Bolívar van a estar en la selección, y para nosotros es un orgullo, y además es parte de una digamos, constatación de lo que estamos haciendo. Si tenemos los mejores jugadores bolivianos, vamos a tener un equipo competitivo, pero además esos jugadores bolivianos van a estar en la selección. De acuerdo. Y además también nos sirve porque hay jugadores, por ejemplo, Ramiro, o Robson, o cualquier otro que tú mencionas, Edwin Vaca, por ejemplo, que van a brillar en Bolívar, en el torneo local, en la Libertadores, pero también van a brillar en la selección, y eso también les abre mercados afuera, porque los ven en la selección y eso te da otro estatus. Entonces es positivo. Sí es complicada las lesiones, ojalá que no ocurra, y también es complicado en la planificación, porque en algún momento, año pasado, teníamos 10 jugadores convocados a la selección. Entonces cuando iba a Sanante a entrenar, entrenaban con los chicos de las inferiores, que no es lo mismo. No, es complicado, pero es parte de lo que es el fútbol, y nosotros estamos acostumbrados a eso, y bueno, lo sabemos manejar, digamos. De acuerdo. Vamos acercándonos ya al final. Estamos compartiendo esta gratísima entrevista con Jorge del Solar, vicepresidente del Bolívar. Eres consciente de que tienes el rótulo de favorito, eso nadie te lo va a quitar. Y está claro, cuando los equipos entren a jugar contra Bolívar, van a querer ganarle al Bolívar, más que a cualquier otro equipo. Y no solamente hablo del Tigre, en general, los equipos van a salir a matarse para ganarle al Bolívar y después salir y decir, le hemos ganado al Millonario, al Platudo, bla, bla, bla. Estás consciente de eso, por supuesto, es parte de la... tienes que convivir con eso. Es parte de ser parte del Bolívar, un equipo grande. Me imagino que pasa lo mismo con River, con Boca, con el Manchester City, con Real Madrid, con Barcelona. Es parte de ser un equipo grande. Lo sentimos acá. Cada partido para nosotros es durísimo, porque todos juegan una final con el Bolívar. Pero además, donde vamos hay mucha gente, siempre llevamos público. Así que es parte de la exigencia, es parte de ser del Bolívar, y nosotros sabemos que tenemos que ganar todos los partidos, todos los torneos y todos los partidos. Entonces vamos con esa mentalidad, y creo que eso nos hace que seamos tan competitivos, ¿no? Seguro que sí. Un minutito para hablar del Tigre. La némesis, ese mal necesario para Bolívar y para el Tigre, ese imprescindible, esa cara de la misma moneda. ¿Cómo ves lo del Tigre? Va a ser duro, siempre la pre-Libertadores a nosotros históricamente. No estoy hablando de eso, estoy hablando del tema institucional. ¿Te inquieta que el Tigre no pueda tener una estructura como la que tiene Bolívar, por ejemplo, con esa solidez, con esa consistencia, que los hinchas estén felices, orgullosos de su dirigencia? Porque yo me imagino los hinchas del Bolívar hoy están sacando pecho, ¿no? Vendrán luego los resultados. Recibimos críticas permanentes, de todas maneras, es parte del fútbol. Probablemente, es parte del tema. Pero es un tema institucional de cada institución. Nosotros no somos respetuosos, prefiero no opinar de otros equipos, de sus temas internos. Pero te preocupa seguramente, ¿no? No es bueno que el Tigre, tu rival, insisto, tu otro lado. El Tigre es un equipo que es increíble. Por más momentos que tiene, siempre nos complica la vida cuando tú dices que estás diferente, llegas al torneo, y en los últimos, no me acuerdo, creo que deben ser 4 o 5 años, todos los torneos hemos luchado hasta la última fecha contra ellos. Tienes razón. Es un equipo durísimo, los clásicos nunca son fáciles, así que bueno, como fútbol boliviano esperemos que todos los equipos que están jugando ahorita Copas Internacionales les vaya bien, que lleguen lejos. Eso potencia y jerarquiza el fútbol boliviano, y nosotros haremos nuestra parte, y ojalá que todos hagan la parte que les corresponde. Seguro que sí, ojalá que vengan mejores días para el fútbol boliviano, aunque al rato uno se pone un poco pesimista. Ya para cerrar, Jorge, la última pregunta, y no me van a perdonar si no te la hago. ¿Se piensa digamos, en el ámbito de los dirigentes que están acá en Bolivia, que manejan el club, tú a la cabeza en este momento, en una suerte de post-Claure, de post-Marcelo, una cosa así? ¿Se piensa? Sí. Porque hay muchos, entre los que me incorporo, digo, caramba, no va a ser fácil cuando el señor Claure diga no va más, ¿no? O quizás sí, no sé. No. ¿Cómo se prepara eso?
Creo que no va a ser fácil. Ojalá que Marcelo se quede todavía un largo tiempo más. ¿No es este su último año? Lo ha dicho. Yo espero que no. Espero lograr... Es una cuestión en revisión, diríamos, todavía. Yo creo que Marcelo tiene una relación con el Bolívar muy pasional, muy apasionada, muy de hincha, muy de que ama el Bolívar. Porque tiene inversiones en el Girona, tiene en el New York City, que también le gusta y va a verlos y todo, pero con el Bolívar es diferente. Él es hincha del Bolívar y siente. Entonces, un poco nuestro objetivo mío y de todos los que estamos en el club es tratar de que se enamore otra vez y que decida quedarse un tiempo más. Así como Bolívar fue un antes y un después de Mario Mercado, porque así fue. De acuerdo. Seguramente será un antes y un después de Marcelo Claure. Algún día se va a ir Marcelo. No sé si este sea su último año o el próximo o en 5. Ojalá que sean muchos más, pero en algún momento se va a ir. ¿Y están preparados para asumir ese reto? Va a ser muy duro al que le toque quedarse. Yo no sé quiénes se quedarán y quiénes no. Yo partí mi aventura en Bolívar con Marcelo. Yo no creo que yo me quede después de que él se vaya. Veremos qué pasa. Pero quien se haga cargo le va a tocar una vara durísima. Pero creo que se está trabajando y también es un poco parte del esquema y de la forma que ha inculcado Marcelo de un modelo de gestión, y también el City nos ha ayudado en eso. Y si bien va a ser dificilísimo continuar sin Marcelo, creo que el club tiene ya algunas bases para lograr esta autosostenibilidad que estamos buscando y que va a ser más fácil que si fuera un equipo cualquiera en cualquier momento. Así que creo que las bases están, pero va a ser muy difícil y la gente que venga después tendrá una ardua tarea, pero creo que va a tener condiciones para lograrlo. Seguro que sí. Bien, Jorge, realmente en nombre de todo el equipo de La Razón, el equipo de Palenque TV también, que ha estado acompañándonos la primera media hora, agradecerte por la generosidad que has tenido. Sé que has hecho un esfuercito porque complica un poco volver después de un tiempo, etcétera. Agradecerte muchísimo, ha sido realmente un placer, un privilegio poder compartir estos minutitos. Y bueno, pues larga vida al fútbol boliviano, larga vida al Club Bolívar, que tengan un buen año, una buena temporada y que, bueno, pues coronen sus más anhelados objetivos. Gracias, Gringo, gracias por la invitación. Para mí es un gusto charlar contigo. Nos conocemos hace tantos años, hemos trabajado juntos. También Jorge, que no está en ese momento acá, está de viaje, le agradezco la invitación. Y yo feliz de hablar de cosas que nos apasionan, como es el fútbol. Y ojalá que tengamos un año lindo para el Bolívar, para la selección boliviana y para todos los equipos bolivianos. Muchísimas gracias. Hemos compartido esta hora aquí en Fútbol Sin Anestesia, con don Jorge del Solar, es el vicepresidente del Club Bolívar, hablando de esto que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta y que por supuesto el próximo miércoles volverá a reunirnos acá en este mismo espacio. Les invito a que se queden en la compañía de la programación de La Razón en sus diferentes plataformas y que por supuesto nos honren con su sintonía la próxima semana aquí en Fútbol Sin Anestesia. Un cariño grande para todos y que empiece con el pie derecho nuestro campeonato, ni modo, pues es un campeonato consuelo, ¿no es cierto? Premio consuelo, como quiera llamarlo, este campeonato amistoso que se echa a andar justamente en esta fecha. Que vaya todo bien, mejores días para el fútbol boliviano. Un cariño para todos, cuídense mucho. Audio Jungle.